si les pido que por favor, si se pueden poner más cerca, no es tan formal esto, pues solo que se pone más cerca y podemos cantar todo esto juntos, más unidos. Sí. Gracias, hermanos. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. And the beginning with Moses and all of the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. Toda la Biblia apunta a Cristo. Lo profetizan antes de su llegada, narran sus días en la tierra y anuncian su regreso en gloria para reinar eternamente. The entire Bible points to Christ. It prophesies him before his coming, recounts his days on earth, and proclaims his return in glory reign forever. Sentado en su rostro rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad y imperio, poderoso. Poderoso en potestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad y imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. ¡Qué poderoso! Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad y imperio, poderoso. Y pondré en enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
And I will put enmity between you and the woman, between your offsprings and hers. And he will crush your head, and you will strike his heel. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Therefore my heart is glad, and my tongue rejoices. My body also will rest secure. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mis siervos justos a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer. And though the Lord makes his life an offering for sin, he will see his offspring and prolong his days. And the will of the Lord will prosper in his hand after he has suffered. He will see the light of life and be satisfied. By his knowledge, my righteous servant will justify many, and he will bear their iniquities. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No
Jesus said to her, I am the resurrection and the life. John 11:25. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. He is not here, he has risen. Remember how he told you while he was still with you in Galilee. The Son of Man must be delivered over to the hands of sinners, be crucified, and on the third day be raised again. Luke 24:6-7. No está aquí, sino que ha resucitado, acordado de los que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Lucas 24, 6 y 7. Resucitó nuestro Señor. Está vivo, aleluya. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. The angel said to the woman, do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here, he has risen, just as he said. Come and see the place where he lay. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. And saying, it is true, the Lord has risen and has appeared to Simon. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí.
Don't be ashamed, he said. You're looking for Jesus, the Nazarene, who was crucified. He is risen. He is not here. Aleluya, nuestro Señor Amén. resucitó. Amén. Celebremos Gloria a esa Dios. victoria porque es también nuestro triunfo. Amén. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive. Él vive, Él vive y por siempre vivirá. Él vive, vamos a celebrar, nuestro Señor resucitó. Celebré, Jesus, celebré. Celebré, Jesus, celebré. Celebré, Jesus, celebré. Celebré, Jesus, celebré. He's risen, He's risen, He's risen, and He lives forevermore. He's risen, He's risen. Come on, celebrate. Come on, celebrate. The resurrection of the Lord. Amén. Glorioso nuestro Dios. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Primera Tesalonicenses 4:14. For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. 1 Thessalonians 4:14. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 13, 20 y 21. Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing his will, and may the work in us what is pleasing to him through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Hebrews 13, 20 to 21.
Amén. Ese I know that my Christ lives. 1, 2, 3. Oh, hay varios para traducir. There's many people to translate, so there's no shortage. Esa es la victoria And this is the victory que ha proclamado el cristianismo that Christianity proclaims. y que nosotros podemos revisar un día como hoy And that, que, and that we can see in a day like today. que no es un mito que se transmitió, And it's not a myth that's just being passed down. es una verdad histórica, real. It's a historic event, real. Y luego viene a ser una experiencia particular, personal en cada uno de aquellos que han experimentado esa verdad. And it becomes an experience, a particular shared experience with those who embrace this truth. Recuerden que hay un testimonio escrito por el apóstol Pablo. That remember, there is a testimony written by the Apostle Paul. Está en la primera carta a los Corintios, lo pueden ir buscando, It is in the, capítulo 15, it's in the first book of Corinthians, chapter 15, el verso del 1 hasta el verso número 8. from verse 1 to verse 8. Y quiero que tengan en mente que esta carta se escribe alrededor del año 55 después de Cristo. And I want you to know, to keep this in mind, that this letter was written around 55 AD. Pero fíjense, ese dato no es de poca importancia, es de mucha importancia. And that's not a small little detail, that is an important one. Porque si Jesús fue crucificado y resucitó alrededor del año 33, Because if Christ was crucified and resurrected around the year 33 AD, uno de los escritos que tenemos más cerca de la resurrección es este. that one of the closest pieces of scripture written around the same time is this one. Y eso, yo no creo que esto sea lo que hace la fe. And I don't believe this is what faith does. Yo lo que creo que esto fundamenta la fe cristiana. I believe that this was the foundation of the Christian faith. Porque este hombre, el apóstol Pablo, que es un judío reconocido dentro del mundo del judaísmo, And this man, Paul, who is a well-known Jew in the world of the Jews, que se convierte a Cristo y da este testimonio acerca de Cristo, converts to Christ and then gives this testimony about Christ. eso es, podemos decir, una evidencia poderosa. It is a very powerful piece of evidence. Y entonces, este escrito es como si fuese algo que la iglesia repitió, And so what was written here is something that the church can repeat. a lo que también se le puede llamar un credo, Some might even call it a creed. que era algo que la iglesia conocía y repetía. That's something that the church would say and repeat. Entonces vamos a leer esos textos del 15, primero a los Corintios 15, del 1 al 8. And so let us read 1 Corinthians 15, verses 1 through 8. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. By this gospel you are saved if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. For what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. and that he was buried, and that he was raised on the third day according to the Scriptures.
y apareció a Cefas y después a los 12. And then he appeared to Cephas and then the 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. After that, he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Then he appeared to James, then to all the apostles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. And last of all, he appeared to me also to one abnormally born. Qué manera, ¿no?, de Pablo presentar este tema de la vida de Jesús. What an amazing way Paul has shown the life of Jesus. Su muerte His death, no la oculta, it doesn't hold him back. su sepultura, His tomb, su resurrección his resurrection, y las apariciones durante 40 días. and his appearance amongst the 40 days after. Esto es a lo que se llaman evidencias cuando desde una perspectiva legal es revisado el historial de la crucifixión y la resurrección. And this is evidence, scholarly evidence, especially when it comes to confirming the event of the resurrection from a historical standpoint. Como mismo existen un método científico para analizar teorías, argumentos, Just like in the same way that there are theorems and theories to solve math equations and for scientific purposes. temas que se pueden volver a repetir en un laboratorio bajo las mismas condiciones para tener la misma evidencia o verdad. Things that can be repeated under the same conditions then can be said as truth. Así existe también un método llamado el método legal o el método judicial, That's in the same way there exists the legal method or the judicial method que se encarga de evaluar eventos del pasado que son únicos. which is a way to verify past historical events. Por ejemplo, un crimen For example, a crime o un hecho histórico determinado. or a historical act. Es una forma de investigar hechos históricos. It is a way to verify historical acts. Y eso está basado en testimonios, está basado en la eficacia de la evidencia que se tenga. And so this is based off of testimony, based off of other evidence that can be given. Ahora, miren, y le menciono solo para tener en mente los elementos que este método tiene en mente. And so let me tell you exactly what items or what aspects these theories have within them. Ellos buscan el testimonio oral de personas que vieron. They look for oral testimony of those people that experienced it. Eso va a decir si el testimonio oral es congruente con lo que se dice. And that would solidify if the oral testimony is solidified or matches with what was seen. Si existen contradicciones en ese testimonio, ¿cómo es que esas contradicciones pueden llevarnos a arribar a la verdad real? And if there are discrepancies within those testimonies, then it would be harder to see what was true. Los discípulos fueron esos testigos oculares que fueron lo que dieron y presentaron el testimonio oral. And so it was the disciples who had that oral testimony to verify what had happened. Pero hasta ahí pudiésemos decir, no, eso se pusieron de acuerdo. And then even from there, we could say, well, maybe they all just got together and said, okay, this is what happened. Pero es que está el testimonio oral no solo de sus amigos, But then here's the case. It's not just the testimony of his friends, está el testimonio oral de sus enemigos. but also the testimony of his enemies. Lo que comenzó a circular en ese primer día del amanecer, cuando la resurrección, That what began to circulate on that first day of resurrection. que la guardia fue y presentó al sumo sacerdote y demás líderes también romanos,
And then what was presented, what was reported to high officials, especially to the Romans, acerca de la resurrección en el amanecer del domingo, on the resurrection on that Sunday morning, ellos inventaron una historia. they invented a story. Pero ¿saben cuál es el principio de esa historia? But do you know what is the principle of that story? ¿Quiénes recuerdan la historia que ellos inventaron? Who remembers the story that they invented? Se robaron el cuerpo. That, ¿Cómo? Se durmieron los guardias that the guards fell asleep and the apostles came by and stole his body. pero si se robaron el cuerpo, But if they robbed his body, ya sea porque los guardias se durmieron o los discípulos los forzaron y tuvieron más fuerza que la guardia, or that the disciples were able to sneak by the guards when they would fall asleep, or they were able to overcome their strength of the guards, que es una teoría falsa, which is a false theory, pero en parte desde un principio que es verdad y positivo. but it's based on a positive principle that is true, Que el cuerpo no está en la tumba. that the body's not there. Fíjese, eso no es cualquier dato. And that's, again, that's not Eso just es any un dato detail. muy interesante. That's a very important one. Porque es que a partir de una verdad real, no está el cuerpo en la tumba, Because to tell a lie, they confirm that the body's not there, versión de los discípulos. but in the version of the disciples, Ha resucitado. he is resurrected. Versión de los enemigos. Version of the enemy, Ellos se lo robaron, they stole his body, pero el cuerpo no está. but the body's not there. Esto tiene que llevarnos a pensar This should bring us to think que los que fueron testigos oculares that to those who had oral testimony, dieron testimonio, gave their testimony, tanto sus enemigos como sus amigos. just as the enemies and friends, La tumba está vacía. the tomb is empty. Eso fue un problema serio para los romanos y los judíos. This was a serious problem for the Romans and to the Jews. Y luego los propios testigos oculares enemigos And then also that same oral testimony of the enemies siguieron citando la misma versión equivocada. continued to echo the same wrong testimony. Pero los discípulos siguieron citando la versión verdadera. But then the disciples continued to say what was happening, what the truth, Y la versión verdadera prevaleció. and the truth prevailed. Se revisa también en este tipo o método legal Also, in this legal method of verification, el testimonio escrito. written testimony. Y el testimonio escrito que tiene hoy la cristiandad And the written testimony that Christianity has today es un volumen de más de 25,000 manuscritos is a whole library filled with 25,000 manuscripts que tienen parte del Nuevo Testamento o el Nuevo Testamento completo. which has parts of the New Testament or the New Testament in completion. Sus fechas datan del primer siglo, finales del primer siglo y principios del segundo siglo. The dates lie from the first century to the end of the first century, beginning of the second century. Y la más antigua que hay es la que escribió Pablo en su carta a los Corintios. And the oldest one that we have is what the letter that Paul wrote to the church in Corinth. Eso permite que los investigadores tengan una gama muy amplia de más de 25,000 fragmentos o libros completos. And so that gives historians a large database from fragments to complete manuscripts En diferentes idiomas in different languages de aquellos días that were present in those days para analizar al detalle si las historias que cuentan en un idioma y en otro, un autor y otro, to analyze that, what was written between one author and another, cómo se conectan y cómo dan evidencia de la resurrección. that how it all gives evidence to the resurrection. También hay otra prueba que se le llama la prueba material. There's also another test which is called the material test. Y parte de la prueba material también son los mismos discípulos. And in that test is also the same disciples.
porque de estos discípulos, 11 de ellos, because of the disciples, 11 of them, ellos compartían acerca de una tumba vacía they all shared of the fact of an empty tomb, y daban testimonio de que Jesús había resucitado. and they have given testimony that Jesus has resurrected. Esos 11 hombres, That those 11 men, todos fueron a la muerte por el mismo mensaje. and that all of them went to the grave with that exact same message. ¿No les parece una idea un poco absurda Doesn't it seem a bit absurd que 11 personas se pongan de acuerdo para morir o estén dispuestos a dar hasta la vida por una mentira? that 11 men would be able to die for a lie, Y estos convencidos plenamente but they were convinced completely se sometieron a dar su propia sangre, su propia vida por su mensaje. and they were committed to giving their blood, their life for this message. Y lo único que tenían que decir y que se le exigía que dijeran, And that the only thing that they would have to say or do, no hablen más en el nombre de Jesús, no hagan más milagros en el nombre de Jesús, no digan más que ese hombre resucitó. all they needed to do to save their lives was to stop proclaiming Jesus, to stop performing miracles in his name, and stop spreading his message. Observemos rápidamente algunos aspectos claves de la crucifixión y la resurrección. And so let us look at some strong points and details of the resurrection and from his crucifixion to his resurrection. Jesús realmente murió. Truth is, Jesus died. Hay relatos en los evangelios que nos hablan de los romanos en la crucifixión. And so there are details between in Scripture of a Roman crucifixion. Y cuando un reo expiraba más rápido de lo esperado, Because whenever there was a king that aspired to ascend the throne faster than usual, había dentro de los soldados uno que era el especialista amongst the soldiers there was one that was considered a specialist para decir si sí había muerto y se podía bajar de la cruz. to verify that those who they have crucified is dead, and then they can bring the body down. ¿Saben el examen que él tenía? You know the the test that they would give? Una lanza. A spear. Una lanza que atravesaba el abdomen del reo A spear that would pierce the abdomen para dar evidencia. Pueden bajarlo de la cruz, está muerto. to give evidence that, yes, the body is dead. You can bring it from the cross. No hay ni un solo caso en la historia del mundo humano de una persona que haya sobrevivido a la crucifixión. There is not one single case in human history, in Roman history, of somebody surviving a Roman crucifixion. Jesús también fue sepultado. Christ was also put in a tomb. Dos hombres que podemos llamar importantes. Two men that we can call important, José de Arimatea, Joseph of Mattea, Nicodemo. Nicodemus. José de Arimatea pertenecía al concilio. Joseph was part of the council. Nicodemo era también como él un hombre rico. Nicodemus was also considered a rich man. Ambos habían seguido ocultamente a Jesús They have both closely followed Jesus, por miedo de los propios judíos. but fear of the Jews. Pero el día de la crucifixión And then on the day of crucifixion, se acabó su temor y su espanto. uh, Se terminó su temor y su espanto. that their fear had ended on that day. Se atrevieron a ir donde Pilato y pedirle el cuerpo They went before Pilate and asked him for the body of Christ, y le fue entregado. and it was given to them. Uno de ellos llevó alrededor de 100 libras de especies aromáticas. One of them carried more over than 100 pounds of aromatic spices. Envolvieron el cuerpo They embalmed the body con un lienzo with linen
Prácticamente eran dos pedazos grandes. Basically, it was two pieces, large Uno pieces of cloth. cubría desde los hombros hasta los pies y el otro solo para la cabeza. That one from the shoulder to the feet, and then one for the Y head. no era una sábana corta como nosotros conocemos hoy. It wasn't a short Era cloth un that we know lienzo today. largo. It was something that was long. Iban dándole vuelta a la persona que había fallecido They were going to wrap the body of the deceased y entre capa y capa de tela iban poniendo las especies aromáticas. and past layer, they would add these aromatic Po- spices. podía ser en polvo o podía ser un ungüento. There would be like powder or just grains. Y se iba poniendo entre la tela, se iba dando vuelta. And it was put between the cloth and then closely wrapped. Y eran alrededor de 100 libras. And it Recuerden. was, remember, this is over 100 pounds. ¿Ustedes recuerdan cuando Lázaro fue resucitado por Jesús? Do you remember when Lazarus was resurrected from Jesus? ¿Cómo dice la Biblia que él salió? How does the Bible say he came out of the tomb? Atado completamente. Wrapped completely. Esa era la misma envoltura. It's in the same culture. Y a él Jesús le dijo a la familia, desátenlo y déjenlo ir. And Jesus said to the family, unwrap him and let me see him. Es decir, desenvuélvalo del lienzo y déjenlo ir. In other words, take that cloth off of him and let him go. Cuando Pedro y los apóstoles miraron a la tumba vacía, And so when Peter and the apostles saw the empty tomb, encontraron que el lienzo estaba envuelto y puesto en la cabecera. they saw that the cloth was folded and put on the side. ¿Qué ladrón deja la escena del crimen organizada? What kind of criminal leaves the place of the crime scene clean, organized? Ese lienzo es también un testimonio. That cloth is also a testimony. La tumba fue asegurada. The tomb was secured. ¿Cómo fue asegurada la tumba? How was the tomb secured? Ayúdenme a recordar. Una piedra pesaba alrededor de 1.5 toneladas. It was sealed with a stone over a few 100,000 pounds. Imagínense a un hombre envuelto en la tumba, entonces, que por la frialdad de la tumba, So imagine yourself, man, that wrapped in this linen and que, then que cold, está envuelto de pies a cabeza con un lienzo y alrededor de 100 libras de especias encima, that wrapped in this cloth and over 100 pounds of weight of spices, tratando de empujar sus hombros trying to push with his body una piedra de más de 1 tonelada para salir. of a stone over a ton, just trying to escape. Hay que tener más fe para creer en estos argumentos que quieren refutar la resurrección There must be more faith in trying to believe these theories, trying to refute the resurrection, que para afirmar que Jesús se levantó poderosamente de la tumba. than to affirm that Jesus rose from the grave powerfully. Y esa tumba fue asegurada también por otra vía. And that tomb was also secured by another means. ¿Cuál más? What other means? Fue puesto un sello. ¿Qué sello? No era cualquier cosa, era el sello romano. It was sealed by the Romans, not just Era any type of seal. Un lazo que se tendía por encima de la tumba, It was like a rope across the tomb de un extremo a otro del diámetro de la roca, that was laid across the stone that covered the tomb. y end to end. en cada extremo se ponía cera o arcilla, And on each end there was tar or y se marcaba. and it was marked Quien moviera ese lazo, ese sello, that whoever was to try to break this seal había ofendido la ley romana has offended Roman law y debía de pagar. and will have to pay. Nadie se atrevía a hacerlo, No one would do it. y menos 11 discípulos llenos de miedo. And not even 11 disciples filled with fear. Hubo otra forma en que sellaron la tumba. There was another way that the tomb was sealed. ¿Cuál recuerdan? And what was it? Los soldados, The soldiers, entre 4 y 16 hombres, through 4 to 16 men, especialistas en cuidar este tipo de encargos, specialists
in just doing this role. Si uno de ellos se quedaba dormido y pasaba algo que no estuviese acorde al plan que tenían previsto, If even one of them was falling asleep and not doing what they were told to do, y su misión fuese echada a perder and that their mission was Destruida. failed por ese hombre, because of that one man, morían los 16. all of them would be put to death. Fue otra de las formas en que la tumba fue sellada. It was another way that that tomb was sealed. No hay mucho tiempo y voy al final. There's not a lot of time, so let me go to the end. Vayan a otro texto bíblico, con este vamos a terminar. Go to this, the next text, and with this we conclude. Filipenses capítulo 3, versos 7 al 12. Philippians chapter 3, Versos 7 al 12. 7 to 12. En que ya aquí con este terminamos, ya huele el café, And so with this we're done. You can probably already smell the coffee. pero hay un antecedente a ese texto. But there's something we must see in this text. ¿Recuerdan quién lo escribió? Do you remember who wrote this? El mismo que escribió el texto de ahorita. The same man who wrote the text that we read before. Ayúdenme a recordar cuando Pablo lleva su mente a lo que él era antes de conocer a Cristo, en qué él dice que él se gloriaba. Jogging my memory on what Paul would say before knowing Christ and what he would pride himself to do. Su descendencia judía, His Jewish descendants de la tribu de Benjamín. from the tribe of Benjamin. ¿Qué más? What else? Instruido los pies de Gamaliel, That he was instructed in Jewish courts. uno de los mejores maestros de la época del apóstol Pablo y de esos días. Amongst the greatest teachers of that time. ¿Qué más? Buen judío circuncidado de octavo día. And as a Jew, he prided himself being circumcised on the 8th day. ¿Qué más? ¿Eh? Fariseo de fariseo, A Pharisee of Pharisees, celoso de la ley. zealous of the law. Y en cuanto al celo, entonces un perseguidor de la iglesia. And with that zeal, a persecutor of the early church. Esto le podemos llamar la escala de valores del apóstol Pablo antes de la conversión. And this could be the scale of value that the Apostle Paul had before knowing Christ. Vamos a leer entonces el texto de Filipenses. So now let us read Philippians 3. Verso 7. Verse 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. But whatever gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through the faith in Christ, the righteousness that comes from God and on the basis of faith, A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. I want to know Christ, yes, to know the power of his resurrection and participation in his suffering, become like him in his death, Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. and so somehow attaining to the resurrection from the dead. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido
por Cristo Jesús. Not that I have already obtained all of this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of for which Christ Jesus took hold of me. Aquella antigua escala de valores que tenía el apóstol Pablo So that previous list of value that Paul had fue cambiada completamente. was completely changed. Y según ese verso que acabamos de leer, And then ¿por qué fue cambiado? through those verses that we just read, why was he changed? ¿Por qué él ahora todo aquello lo tiene por basura? Why does he now consider everything that he used to have garbage? Porque Cristo está vivo Because Christ is alive. y ciertamente él tiene todo eso por basura, And then he, Christ, throws everything into the trash por la excelencia del conocimiento de Cristo y el poder de su resurrección. because the excellence of knowing Jesus Christ and the power of the resurrection. ¿Cuál es tu escala de valor? What is your values? ¿Por qué tú estimas las cosas que tú estimas? Why do you hold up the things that you hold up? Todas esas cosas. All of these things. Sin Cristo, Without Christ, todo es basura. it is trash. Porque lo único que da valor a esta vida Because the only thing that brings value into this life es que no hay más poder sobre la muerte. is that there's no power over death. ¿Y saben por qué no hay más poder sobre la muerte? And you know why there's no more power over the death? Porque Cristo resucitó. Because Jesus resurrected. Y Pablo dijo, And Paul said, sorbida es la muerte en victoria. his life is in death as it is in victory. Porque Cristo se levantó. Because Jesus rose up. Todos nosotros All of us, tenemos una escala de valores. we have a list of values. Tenemos cosas en esta vida que estimamos. We have things in this life that we esteem. Pero toda esa escala de valores que tenemos, But that list of value that we have, si Cristo no está en ella, if Christ is not there, todo eso queda al olvido y al pasado. all of it is left for dust in eternity. Y después que partamos de este mundo, And once we leave this world, probablemente no mucho tiempo después, probably not so much time after, nadie más se acordará de nosotros. no one would remember us. Nuestra familia probablemente nos recordará, Probably our family could remember us, pero aún el duelo pasa. but amongst even in them, Yo no recuerdo a mis abuelos ya casi. I don't remember my grandparents. Ni siquiera conocí a una sola bisabuela. Conocí. I didn't even know my great grandmother. No tengo muchos datos de ella. I don't have any details over her. Ya casi para mí, en mi mente, ella ha ido pasando a la historia. And just like that, in my mind, she is the past of history forgotten. Hay un solo recuerdo que tengo de ella. There's only one memory I have of her. Era una persona descendiente de haitianos, de jamaiquinos. She was a descendant of Jamaicans. Una negrita, nosotros decimos en Cuba. A black woman. Eso es un tono cariñoso. That's in a kind tone. Pero era una mujer que amaba a Dios. But she was a woman that loved God. Y lo único que tengo por esperanza And that the only thing that I have of hope es que, como Jesús dijo, is what Jesus had said. yo soy la resurrección y la vida. I am the resurrection and the life. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. That those who believe in me, although dead, will live. Es que esas generaciones que amaron al Señor y vivieron para Él, That those generations past that lived for the Lord, estaremos un día cara a cara that one day will be face to face para vivir la eternidad con el Señor.
to live eternity with the Lord. Eso es lo que hace Cristo en una vida. That is what Christ does in a life, Darle una perspectiva de salvación eterna to give the perspective of eternal salvation y sacarlo de la realidad y la perspectiva de perdición eterna. and to take them out of the perspective of loss for eternity, Porque no hay aniquilación final. because there is no known end. Hay vida eterna finalmente a todos. There's eternal life for everyone. A unos para perdición eterna Some for eternal loss, y a otros para salvación eterna. and some for eternal salvation. Y la diferencia la marca Cristo Jesús. And the difference between the two, Jesus Christ. Que esta mañana sea una mañana de gozo y alegría That may this morning be a morning of joy and happiness, y celebrar la resurrección de Cristo, and celebrate the resurrection of Jesus, porque Él vive, because He lives, viviré mañana. and because now I'll live tomorrow. Bendiciones y pongan su fe en Cristo. Blessings, and put your faith in Christ. Hermanos, Let us pray. te honramos, Señor, en este día. We pray before you, Lord, Celebramos tu nombre. celebrating your name, Celebramos las verdades de tu palabra día a día. celebrating the truth of your word day by day, Y celebramos a Cristo en nosotros. and celebrating Christ within us. Él es esperanza de vida eterna. He is the hope of eternal life. Y te ruego, Padre, que tu palabra en este día We pray that your word in this day haya alimentado nuestra fe, has supplemented our faith, haya abierto nuestros ojos that have opened up our eyes para ver lo que antes no teníamos. to see something that we haven't seen before, Y ahora, Señor, aferrarnos a lo que dice tu palabra, and then fix us to your word, la esperanza en Cristo Jesús. the hope in Jesus Christ. Y en su nombre, que es sobre todo nombre, oramos. Amén. And that his name be held above all names. Amen. Bendición, hermano. Blessings.